Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Midori y hablemos de manga. Hola de nuevo, espero que se encuentren muy bien, ya estamos aquí de vuelta con un nuevo video y en esta ocasión les traigo el manga tag intraducible. Este es un tag que vi en el canal de Dania Chan, me gustó muchísimo de lo que trataba y las consignas que tenía, así que me animé a hacerlo también. Y bueno, este tag se llama intraducible porque cada consigna corresponde a una palabra que no tiene una traducción directa. Entonces me gustó mucho las palabras y el significado que se le dio para la consigna, y además pues que a mí me gustan mucho los idiomas, entonces pues me pareció un tag muy bonito y quería compartirlo con ustedes. Bueno, vamos a comenzar con la primera, que es Tsundoku, que viene del japonés y es comprar libros, guardarlos y no leerlos. Creo que eso nos pasa a todos los coleccionistas. Y bueno, la consigna corresponde a que hablemos de un manga que lleva mucho tiempo en tu librero y no lo has leído. Creo que aunque sí tengo pues bastantes pendientes de leer en mi colección, la gran mayoría de las cosas que son de las primeras o las más antiguas las he leído. Sin embargo, pues sí tengo por ahí algunas lecturas pendientes, y para esta consigna elegí A Case Heaven de Ogawa Chise. Esta es una obra que pues yo llevo leyendo ya bastante tiempo en línea. Sin embargo, coleccionándola, la empecé a coleccionar en abril del 2021, o sea ya hace 2 años, un poquito más de 2 años que empecé a coleccionarla. Y no es que no la haya leído porque no quiera leerla o porque la tenga ahí pendiente y la tenga retrasada, sino porque ha sido una obra que me ha costado mucho completarla. Había varios tomos que estaban a un precio muy elevado, que no tenían reimpresiones, entonces pues me ha costado bastante tiempo completarla. En este momento, aunque ya compré el tomo 3, aún no lo tengo en mis manos, entonces todavía estoy esperando a que llegue ese tomo 3 pues para leerla completa. Debo decir que esta sí es una obra que yo ya leí en línea, pero pues también quiero leerla en físico, aquí los tomos como tal cual, porque pues es una obra de una manga que a mí me gustan mucho sus obras, entonces pues estoy muy emocionada de ya por fin poder completarla y pues también echarme esta lectura. Continuemos con la siguiente, que es Samar, del árabe, que significa conversar con amigos hasta bien entrada la noche o una conversación nocturna. Y bueno, la consigna corresponde a un manga que hizo que te desvelaras y que mantuvieras despierto toda la noche. Y bueno, debo decir que yo leo en las noches. La verdad es que desde hace un tiempo, desde la pandemia, ya no puedo dormirme temprano, entonces pues sí, me duermo ya bastante tarde y ocupo ese tiempo muchas veces para leer. Entonces pues muchas historias se entran aquí porque suelo leer a esas horas. Ciertamente hay algunas que sí me han mantenido despierta toda la noche, así toda la noche, y una de ellas fue One Piece. Creo que gran parte de One Piece pues lo leí en la madrugada, así me acuerdo que pues me acostaba y me ponía a leer One Piece y me leía varios tomos de una sentada. Pero ya una parte que fue así brutal para mí fue cuando llegué a Wano, que recuerdo que, o sea, cuando empecé a leer Wano, creo que lo terminé en esa misma noche o mañana básicamente, porque recuerdo haber terminado como a las 6 y cacho y yo estaba así como medio muriéndome, pero o sea no podía dejar de leerlo, ¿no? O sea, la verdad ya quería pues saber, ¿no? Toda esa parte de ver que es muy intensa. Entonces pues One Piece es mi elección para esta consigna. La siguiente es Yayus, del indonesio, y bueno, este es un chiste tan malo que te hizo reír. Y se refiere a un manga tan malo que terminó haciéndote reír. No pude pensar realmente en algún manga que diga esto es tan malo que me hizo reír que yo tuviera la colección principalmente. Creo que sí he llegado a leer alguno que digo esto, ¿qué es esto? Y pues sí, como que da risa de lo malo que es. Pero en este momento no puedo recordar ninguno, o sea, sé que los he leído alguno, pero no lo puedo recordar. Y sé que no es ninguno de los que tengo en mi colección. Entonces decidí pues irme por otra ruta y hablar de algún manga que me ha hecho reír mucho, y uno de ellos es Ranma y medio. Esta es una obra que a mí me gusta muchísimo, que pues es una obra que sí es de mi manga favorito, que es Rumiko Takahashi, pero además pues también yo la empecé a ver cuando era pues mucho más joven y es como una parte de esa época. Pero fuera de eso, ya cuando lo leí, porque pues yo nunca había leído el manga hasta que lo coleccioné, pues fue muy gracioso, de verdad, son muy inmensos. O sea, creo que es un poco repetitivo en ciertas situaciones que pues suelen pasarles, ¿no? Como que encuentran a alguien, se pelean y así, ¿no? Pero la verdad es que a veces hay unas situaciones tan ridículas y bobas que me dan muchísima risa.
Continuemos con la siguiente, que es una palabra muy bonita, que es saudade, del portugués. Y bueno, esta nos habla de una soledad nostálgica o añoranza profunda a algo amado. Creo que es una palabra que al menos yo he escuchado pues bastante del portugués. Y en este caso la consigna se refiere a un manga que deseas pero no has podido conseguir o perdiste y te dolió. Bueno, en esta ocasión elegí dos y sí tengo al menos el primer tomo de estas obras. Primero tenemos aquí Sekaiichi Hatsukoi de Shungiko Nakamura, que bueno, compré este primer tomo, uno porque estaba muy barato y dos porque esta es pues mi obra favorita del Boys Love. Es una historia que me ha marcado por mucho tiempo, que me encaminó también junto a Junjo Romántica, pero como que con esta me afianzó a mi camino en el Boys Love. Entonces es una obra que pues yo quisiera realmente tener completa, ¿no? Que eso fuera parte de mi colección. Sin embargo, es una obra bastante larga, son en este momento 16 más tomos. Y bueno, yo sé lo complicado que es completar algo así desde el inglés, ¿no? Porque este es el tomo en inglés. Y pues sí, ha sido, pues es muy triste para mí no poder tenerla completa, no poder tenerla en mi colección, pero pues sigo esperando, sigo teniendo fe de que en algún momento Panini la va a traer, ojalá, por favor. Siempre la andamos pidiendo ahí en las peticiones, entonces no pierdo la fe, pero pues sí me duele no tenerla. Y otra que también es el mismo caso, tenemos aquí Blue Sky Complex. Este es el primer tomo de Kei Ichikawa, este es el tomo japonés. Y bueno, lo compré porque fue un momento así como de, realmente como una necesidad emocional. Esta es una obra que yo llevo leyendo también muchísimos años. Es una obra de romance escolar, pero que va siendo coming of age. No vemos a los personajes crecer, tanto desarrollar su relación como ver sus planes a futuro, y luego entran en la universidad y así. Y la cosa es de que conforme iban haciendo esos pasos, yo también iba pasando esas etapas. Creo que justamente cuando empezaron en la universidad yo estaba empezando la universidad. Entonces como que me ha acompañado en ese crecimiento, ¿no? Como que hemos ido creciendo juntos. Entonces es una obra que a mí me gusta muchísimo, la recomiendo siempre, hablo de ella siempre. Está en inglés en la plataforma Futequilla, legalmente, entonces pues ahí la he seguido leyendo. Pero me da mucha tristeza no tenerla en físico. Y cuando la anunciaron, o sea, bueno, yo había visto que la anunció Panini Italia y me emocionó mucho porque dije, bueno, tal vez eso es una señal de que pueda llegar. Sin embargo, luego en España la anunció Milky Way Ediciones y pues todavía tengo la esperanza de que pueda salir en español por parte de Panini, porque pues por cómo se manejan las licencias, entonces no pierdo la fe por ahí. Y justo por eso es de que no la compraría de Milky Way, no la compraría desde España, porque siento que es una obra que sí llegaría aquí y pues que siendo que es una obra que amo tanto, me gustaría mucho tener la edición nacional, la edición con la traducción pues al español mexicana. Y eso es algo como lo que pues yo sigo muy aferrada un poco, también considerando que es una serie de 8 tomos y pues es muy complicado en este momento para mí comprar una serie tan larga desde España. O sea, a lo mucho estoy comprando, la serie más larga que he comprado desde 5 tomos, y eso fue así como pues el año antepasado, el año pasado, que todavía había envíos gratis con Casa del Libro, ahora ya no, entonces se vuelve aún más complicado. Así que bueno, en esa parte pues cuando anunció Milky Way fue como, ay, veía los tomos, veía pues en Instagram cómo se veían los tomos y yo pues sufría mucho, como que me daba como mucha sensación de pues de esa necesidad. Entonces dije, bueno, me voy a comprar el primer tomo en japonés pues para tenerlo, para tener algo de ellos en mi colección, y pues aquí está. Pero pues sí, tengo pues ahí muy atrapado, muy frustrado pues eso de no tener la obra en mis manos en español. Me da mucha tristeza, pero bueno, aquí la tenemos y cuando me siento triste igual la releo en inglés, botequilla. Pero pues sí, estas son mis dos opciones para esta consigna. Y en la siguiente tenemos Akiji, del hawaiano, que significa olvidar indicaciones recién dadas. Y bueno, nos pide hablar de un manga que has olvidado la trama por completo. Debo decir que hay varias obras que sí, luego empiezo a leer, digo, esto ya lo había leído antes, y los tengo así como borradas de mi cabeza. Conforme voy avanzando me doy cuenta que ya las leí. En mi colección la verdad es que no hay tantas. Creo que en su mayoría recuerdo pues casi todas las que he leído de qué tratan, de qué va la trama. Pero sí hay una que no me acuerdo, así que la tengo así como de... que solo recuerdo como
un sentimiento es Only the Flower Knows de Rijito Takarai. Esta es una obra que recientemente pude completar en inglés, que la publicó Yune con, bueno, esta es una primera parte porque luego viene, no sé si es secuela o spin-off, pero bueno. Entonces tenemos aquí esta obra que yo sé que leí, estoy súper segura que leí, estoy muy consciente que la leí. Recuerdo además que me hizo sentir muy triste, o sea, recuerdo que yo sufrí con esta obra, me acuerdo a mí misma sufriendo con esta obra, pero no me acuerdo de qué trata, o sea, de verdad no me acuerdo por qué sufrí, no me acuerdo qué pasa, qué estaba sucediendo, entonces sí es como de, Dios. La voy a leer pronto con mis amigas, pero por eso todavía sigo sin recordar, sin saber de qué trata. Pero pues sí, aquí tenemos esta obra de Rijito Takarai, Only the Flower Knows, para esta consigna. Bueno, continuemos. La siguiente es Wurm, que es del alemán y es una canción que no puedes sacarte de la cabeza. Entonces es un gusano auditivo porque es oreja y Wurm es gusano. Entonces una palabra muy bonita, me da mucha risa. Y la consigna nos dice, un manga del que has oído tanto que no puedes esperar para leerlo. Bueno, aquí son dos también que voy a mencionar, que de hecho creo que también mencioné en el manga tag de Mendiaño. Y primero, bueno, voy a hablar de Mushishi, que siento que es una obra que me va a gustar muchísimo. Antes de que la anunciara Panini, yo ya había oído de ella, ya había oído bastante, y yo sentía como que, sí, como que era una obra que es todo mi estilo, toda mi vibra, y pues sí, quisiera leerla, me encantaría poder ya empezar a coleccionarlo, sin embargo, pues por el momento no se puede. Al igual que con Insomnes después de la escuela, que también desde que empezó a salir en España me llamó muchísimo la atención, como la temática, esta parte de dos jóvenes que no pueden dormir y pues eso los une, así como que es un romance, no sé, me llama muchísimo también y me gustaría también ya estarla coleccionando, pero pues habrá que esperar a que termine más series de las que ya tengo abiertas. Pero sí son dos obras que me gustaría mucho ya estar leyendo. La siguiente es Poshemuchka, del ruso, y es una persona preguntona e insistente. Y bueno, nos dice un manga que te dejó con muchas dudas. Aquí creo que la respuesta me vino súper rápido y Akira. Es Akira. En general fue una obra que me gustó mucho, o sea, visualmente fue muy muy buena, muy impactante, como que la parte de la ciencia ficción también estuvo muy interesante, pero ya al final para mí fue como de... ¿Qué está pasando aquí? O sea, la verdad es que yo sigo sin entender muy claro qué pasó al final, o sea, no lo entiendo del todo, entonces pues sí, para mí era muy obvio que era Kira aquí como mi opción. Si ustedes pueden explicarme el final de Akira, les agradecería mucho porque la verdad es que me quedé así como con muchas cosas muy poco claras. Entonces bueno, aquí tenemos a Akira. Continuamos con Plim Plam Petere, del holandés, y es el sonido de una piedra rebotando en el agua. Nos dice que hablemos de un manga que aún resuena en ti después de haberlo leído hace tiempo. También para mí fue un poco como obvio del cual iba a hablar, Inuyasha. Si bien no tiene tantísimo tiempo, bueno, ya tiene un rato. No sé. Creo que la última vez que leí fue en el 2021, no tiene mucho que la leí, pero lo pensé más siendo que es una obra que empecé a ver. Bueno, yo empecé a ver el anime, no sé cuánto tendría, 8 años, 9 años, no sé, como hace casi más de 20 años, entonces un poquito menos de 20 años, pero sí, o sea, para mí es una obra que me ha marcado muchísimo, que la sigo como pensando, sigo reflexionando alrededor de ella, me sigue trayendo muchas emociones, muchos sentimientos, me emociona mucho todavía los personajes, la historia. De verdad es que es una obra que me encanta, que amo muchísimo y pues sí, que a pesar de que fue hace tanto tiempo que la empecé y luego pues que ciertamente pues la vi cuando pues, la pasaban en la tele y luego como en mi etapa, cuando salió Kanketsugen pues la vi otra vez, pero el manga como que lo empecé a leer más tarde, o sea como que ha habido espacios, ¿no? No ha sido como una presencia constante en cuestión de yo leerla y observarla o así. Entonces, pues, a pesar de eso, siempre ha sido como esa obra que yo identifico inmediatamente, que pues me llama mucho siempre y les digo, ¿no? Que me sigue emocionando como desde el primer momento. La siguiente es Wanderlust, del alemán, que bueno, aquí nos pone que es pasión por viajar, pero creo que es una palabra un poco más compleja que solo pasión por viajar. Es una emoción, es que banda es una palabra
como muy alemana, o sea, como es entre vagabundear, como entre esta idea de salir a pasear, pero siempre como pensando en el paisaje, en la naturaleza. O sea, a partir de esa palabra del Wanderlust, incluso se han desarrollado movimientos artísticos en Alemania y así. Y bueno, eso no le importa a nadie, ¿verdad? Pero bueno, regresemos a la consigna, que es ¿qué género o escritor quieres explorar más? Y pensé bastante en esta consigna. Creo que al menos en el caso del manga me gustaría leer más de fantasía dentro del voice love. Si bien yo creo que mi género favorito literario es la fantasía, es como que lo que más me gusta, y ciertamente he leído algunas historias en manga, incluso dentro del voice love. Siento que hay muchas historias que me falta por ver, como que me he centrado mucho en leer Slice of Life, que me encanta y lo amo. Y aunque sí he leído fantasía y sí me gusta leer fantasía en el voice love, siento que aún me faltan muchísimos títulos por explorar, por entrar de lleno en ellos. Entonces eso es como un subgénero del género que me gustaría pues sí, como profundizar, adentrarme más, como dice, explorar más. La siguiente es Tosca, del ruso, que es La pena más profunda. Pues nos dice un manga que te devastó, y eso tampoco la tuve que pensar mucho. Chrono Crusade. Ya tiene rato que la leí. Debo decir, yo vi el anime primero, y el anime también es súper triste y súper, o sea, acaba de como de súper doloroso. Y entonces yo tenía mucho miedo de leer el manga. Dije, bueno, es que va a ser lo mismo. Acaban diferente, pero también es devastador esta obra. O sea, yo recuerdo, yo ya estaba, son 8 tomos, desde el tomo 3 yo estaba chillando. O sea, y los últimos tomos, no, o sea, fue una cosa brutal para mí. O sea, recuerdo que además me la eché de un centón casi, sí. Creo que me la eché en una sola tarde, en un solo día, y eso fue devastador, como dice aquí. O sea, de verdad fue muy doloroso leer esta obra. No solo leer obras que terminen de esta forma, o sea, como que, digo, no es completamente, o sea, sí es un final triste, no voy a decir que no. No es completamente desesperanzador, pero igual es muy doloroso, ¿no? Y es como de, no, mi corazón. Pero sí, entonces, esta consigna tenía que ir sí o sí para Chrono Crusade. Y para terminar tenemos Mangolé, del indonesio, que es una broma en la que te tocan un hombro y sale la persona por el otro lado. Entonces es una palabra muy específica para eso, pero bueno, tenemos un manga que creías que acabaría de una forma y fue totalmente en otra dirección. Al momento de elegir en esta consigna me costó un poco de trabajo, porque no sabía realmente cuál una había sido así como totalmente en otra dirección. Al final me decidí por Shaman King. Conforme yo iba avanzando en la historia, yo sentía, bueno, yo siempre soy muy catastrófica, yo siempre siento que todos se van a morir y no hay esperanza alguna cuando voy leyendo. Entonces, pues siempre espero un final desolador. Pero entonces, pues eso me pasó con Shaman King también. Y pues conforme iban pasando las cosas, yo sentía también que, pues no sé, sentía que iban a pasar cosas muy malas. Y no voy a entrar sobre si es un final triste, feliz o así, pero no fue el final que yo me estaba sintiendo así como de muy catastrófico, como mi mente lo suele pensar. Entonces pues dije, bueno, Shaman King pasó esto, ¿no? Como que sí fue en otra dirección, que además fue un final que yo no me esperaba que fuera a solucionarlo así también, o sea, fuera de mis expectativas como de del tipo de final que va a ser. También el camino, la conclusión que le da a la obra, al conflicto, me pareció como muy diferente a lo que yo hubiera imaginado. Entonces, o sea, no lo vi ir por ahí tampoco. Después por eso elegí Shaman King. Y bueno, esto fue el manga tag intraducible. Me gustó mucho hacerlo, les digo que desde que lo vi en el canal de Dania fue como de, wow, qué bonito tag, y sabía que tenía que hacerlo. Entonces pues me dio mucho gusto hacer este tag. ¿A ustedes qué tal les pareció? Cuéntenme cuáles podrían haber sido sus respuestas en los comentarios. Díganme también si aprendieron alguna nueva palabra, si les pareció interesante. Y aquí concluimos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, les agradecería con un like. Si quieren seguir viendo más de mi contenido, no olviden suscribirse. Y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, que les dejo en la cajita de descripción. Así como también les dejo las redes Autoicona Podcast, este proyecto en el que colaboro con Darwin, Thor, Kurabu y Sora, en el que creamos contenido de manga, anime y friki para todos ustedes. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.